Ok, ya están. Ok. Bueno, aquí decíamos que los especiales graban actividades determinadas en forma aislada. Los específicos, ¿sí? Bueno, de pronto me distrayendo. Ok. Los especiales los van a grabar en forma específica y en forma aislada, pero también venimos los específicos, que son actividades aisladas, no se hacen frecuentemente. Por decir algo, vamos a suponer que algunos de nosotros entramos a un cierto protocolo donde una farmacéutica nos va a pagar X dinero por prestarnos para hacer conejilla de indias y ver si su vacuna es buena o no es buena. Esto no se hace generalmente, pero bueno, ahorita por las circunstancias lo tendríamos que hacer. Ya ven ahorita con todo pues situación que se ha presentado respecto a que la de AstraZeneca está generando trombos y que esos trombos pues pueden originar la muerte de la persona a la cual se le aplica la vacuna o en su defecto como trombo, eh, que no es otra cosa más que eh, en la sangre se forman una especie como de bolitas y eso se puede ir a alguna arteria, alguna vena y nos pueden ocasionar problemas, nos pueden un infarto cerebral, un derrame cerebral, en fin, diversas cosas. Entonces, bueno, pues nos pagarían para que nosotros fuéramos los encargados de ver si funciona o no funciona, pero no es algo así que se dé y es específicamente, sabes que ahorita por la necesidad, pues necesitamos y vamos a pagar. Y entonces, bueno, pues esos ingresos que no es una actividad que esté recurrente, o sea, ni modo que digan, ¿en qué trabajas? Pues yo entro a los protocolos para que conmigo ensayen, pues no creo que se haga, pero ahorita por dada la circunstancia, pues sí, ¿verdad? Entonces es una forma aislada. Y el ad valorem, que, bueno, se graba en función al precio del objeto. Esto se paga cuando viene una importación y en la factura dice que lo que estamos introduciendo al país tiene un valor de 100,000 pesos o de 200,000 o de 1,000,000 de pesos. Sobre ese se ven los aranceles y sobre ese nos van a cobrar el impuesto. A cuánto se es, pero en función al valor factura. Ese es el ad valorem. ¿Tienen alguna duda de este? Sí, profe, yo no entendí muy bien la diferencia entre los especiales y los específicos. Los especiales se dan por algunas circunstancias, o sea, no es algo que esté cotidianamente dado, ¿sí? Pero sí se llega a dar. Entonces aquí esta actividad está aislada. Vamos a suponer, yo le decía lo de las pruebas, ¿sí? Las traen a México. Entonces por traerlas hay un arancel. Pero como no constantemente estamos importando vacunas, o sea, en una forma aislada y más bien en una forma especial, se le va a dar cierto tratamiento. ¿Por qué? Porque ahorita lo necesitamos. Porque ahorita el país dice, ¿sabes qué? Pues me conviene tenerlas y a lo mejor te exento, no pagas impuesto farmacéutica, ¿sí? Porque eso es algo que ahorita me está aconteciendo, ¿no? Pongamos en determinado momento que un huracán, ¿sí? Entonces, ese huracán va a hacer que contratemos a lo mejor algunos barcos para drenar o para dragar ciertas partes de las playas para que vuelvan a tener otra vez pues, visitantes y todo este tipo de cosas. O en su defecto, a ustedes no les tocó, no sé, a lo mejor estaban muy chicos todavía, que pasó un huracán muy fuerte y se llevó toda la arena de las playas de Cancún. Entonces las playas de Cancún quedaron muy chiquitas, no había mucha playa, o sea, quedaron reducidas a 2 metros, 2,5 metros. Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron arena de otros lugares para empezarlas a poner y ensanchar un poco esa parte. O sea, no se está dando en forma aislada, pero es específico. ¿Para qué? Precisamente para que los barcos que transportaban esa arena y la empresa que nos dijo, ok, te vamos a dar un margen de playa de 2 metros o 3 metros, pues no paguen ciertos impuestos o los paguen reducidos.
O sea, ya es una forma aislada, no se da. No todos los huracanes pasan y nos dejan sin playas, ¿no? En este caso fue algo muy especial. En este caso se te puede poner un impuesto porque el importar arena de mar, pues no la tenemos dentro de un catálogo de contribuyentes ni lo tenemos dentro de un catálogo de actividades porque no se dedican a eso, no hay quien se dedique, pero sí lo llegamos a necesitar. Entonces lo necesitamos grabar en una forma pues, sí, aislada, ¿verdad? O sea, no vamos a tener que decir, bueno, pues me pagas por metro cuadrado o metro cúbico de arena o no sé, por viaje o por bulto, por lo que sea, lo tienen que hacer, ¿no? Y los específicos es para una actividad muy, muy, muy específica, como yo les decía, este, ahorita las farmacéuticas requieren, porque ya ven que tienen cierto protocolo, entonces empiezan a desarrollar la vacuna y primero lo ponen en ciertos seres así, ratoncitos y todo el rollo, y al final lo tienen que probar con seres humanos, ¿sí? Y esa actividad, pues, no es una actividad, o sea, ¿a qué te dedicas? Pues a probar vacunas, pues no se da. Pero ahorita por las circunstancias se llega a dar y entonces, bueno, pues vamos a grabar ese ingreso que te van a poner, pero no lo puedo grabar como un sueldo, no lo puedo grabar como una actividad empresarial y profesional, como que lo voy a grabar. Entonces ya ahí tendrá que ser muy específico y muy especial ese tipo de gravámenes. ¿Sí te queda claro? Ok, sí, sí, ya mejor. Muchas gracias. Ok. Espérenme tantito porque, a ver, lo voy a... es que aquí yo no sé, acá está. A ver, les voy a quitar la pantalla un poco porque aquí hay un problema. Yo tengo varias presentaciones. A ver. Ok, ok, ok. Bueno, vamos a compartir pantalla. Ok, aquí tenemos títulos y operaciones de crédito. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, profe. Sí, 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 profe. profe. Aquí, bueno, entramos a lo que son títulos y operaciones de crédito. Aquí hay algo importante, hay ciertos títulos que nos permiten dar crédito, ¿sí? ¿Y qué es el crédito? Es que uno cree que la persona nos va a dar o a refaccionar alguna cosa que nosotros necesitamos. Pero acá hay algo importante. ¿Quién nos puede quién los puede ejercitar? Bueno, ¿quién los puede tener? Pues los va a ejercitar el que tiene capacidad legal. ¿Se acuerdan que cuando vimos el Código Civil hablaban de una capacidad? Sí, esta capacidad legal, bueno, yo no sé si les quedó claro, yo creo que sí. El hecho de que no todas las personas lo tienen, podrán tener ciertas características como es un nombre, un domicilio, en fin, ciertas cosas que un estado civil, pero la más importante de todas sería su capacidad legal. Si tienen capacidad legal, pueden hacer uso de esos títulos y operaciones de crédito. Y bueno, aquí también vamos a ver que estos títulos y operaciones de crédito tienen algo muy especial, y eso algo es muy especial es que ejercen el derecho literal que en él se consigna. El cheque, bueno, el cheque poco a poco pues va a ir entrando en desuso, si no es que ya está muy, muy en desuso, ya lo más rápido, lo más, digamos, conveniente, que más se está usando son las transferencias bancarias. Ya no era como antes de que te doy el cheque y luego tú vas al banco y en lo que lo cambias o lo depositas, y antes los cheques pues no los daban, podían ser cheque de caja, cheque certificado, cheque cruzado, cheque para depósito, en fin. Entonces había muchos pequeños trucos que se hacían o grandes trucos que se hacían para darles un cheque y se le pone un sello que decía cheque para su depósito en cuenta, para depósito en cuenta. Entonces el banco no nos los podía pagar en ese momento.
pero sí, no, sí, sí lo podíamos depositar y después sacar el dinero. Y esto se hacía para jinetearse un poco la lana, porque si ustedes no tenían cuenta en Bancomer, pues no podían depositarlo, entonces se les daban un cheque para depósito, tenían que abrir una cuenta en Bancomer, y Bancomer ahí les aceptaba el dinero, tenían que hacer todo un chorro de papeleo. Este era un cuanto tanto mañosón. Pero bueno, tienen ahí esto que es el derecho literal. Pero también tienen cierta importancia. ¿Por qué son importantes los títulos de crédito? Bueno, son importantes porque suplen al dinero. ¿Qué quiere decir con esto? El cheque yo se los podía proporcionar a ustedes para pagarles alguna prestación que ustedes hicieran, algún estudio de mercado, vamos a pensar. Y entonces me decían, pues es tanto por el estudio de mercado, ok, entonces te doy un cheque. ¿Sí? Estaba supliendo el dinero. No les estaba yo dando dinero, pero pues un cheque era como dinero en efectivo, ¿no? Entonces, bueno, ya tendrían que ir al banco a cambiarlo y a ver si yo tenía los suficientes fondos para que se les pagaran. Pero ahí está. ¿Ok? Qué otra importancia tienen? Ellos contienen derechos y obligaciones. ¿Por qué? Al que yo se lo doy al beneficiario, al que va a hacer el cobro del cheque, sí, pues tiene todo el derecho de ir al banco y pedir que se le pague. Y yo tengo la obligación de tener dinero suficiente en mi cuenta de cheques. ¿Para qué? Para que les puedan pagar a ustedes. Entonces, contiene derechos y obligaciones. No nada más podría ser puros derechos o puras obligaciones, sino tiene de los dos. ¿Qué otra cosa es importante? Es un valor en sí mismo. Claro, ¿cuánto vale un cheque? Si yo les pido un cheque por 100,000 pesos, ¿cuánto vale? Pues 100,000 pesos, ¿no? No puede tener un valor inferior o superior. Ahí muy clarito dice 100,000 pesos. ¿Ok? ¿Tiene vida propia? Pues sí, sí tiene vida propia. ¿Por qué? Porque están reglamentados. O sea, un cheque lo puedo expedir aquí y dicen, tiene una vida de 3 meses en plaza. ¿Qué quiere decir en plaza? Aquí dentro de la Ciudad de México. Anteriormente, y bueno, ustedes no lo vivieron, pero anteriormente los cheques decían México, Distrito Federal, Jalisco, Guadalajara, o sea, Estado de México, en fin, todo eso. ¿Por qué? Porque con eso se daban cuenta en qué plaza se había expedido un cheque y tenían 3 meses para poderlo cambiar. Si no lo cambiaban, bueno, no es que perdieran el dinero, pero tenían que ir con la persona que les otorgó el cheque para que se los cambiara por uno ya con fecha reciente. Si no llegaban al banco y no se los pagaban, decían, no, este cheque ya no puede ser pagado. Entonces ahí sí tenemos que tienen vida propia. ¿Qué elementos los conforman? Bueno, los elementos que los conforman son los siguientes. Documentos privados son documentos que circulan dentro de cierto margen, o sea, las relaciones persona a persona, ¿verdad? Ya sea persona moral o persona física, ¿sí? Y aparte tienen un derecho literal. Ese derecho literal es el que les da, si hablamos de un cheque, es una orden. Si ustedes ven un cheque, dice páguese a, le están dando un ordenamiento que se le pague al banco, le están dando el orden, el ordenamiento al banco, ya sea Banamex o el que sea, que le pague a quién. Puede ser al portador o puede ser a la persona a la que yo se lo quiero dar. ¿Sí? Entonces, bueno, puede ser nominativo o al portador, pero tiene un derecho literal. Son documentos destinados a circular, sí, claro, porque el cheque puede ser endosado y entonces a lo mejor yo se lo pagué a Juan, pero Juan tiene que hacer pagos y le dice, bueno, te puedo dar este cheque y X cantidad en efectivo para que ya te completo tu pago, ¿no? Entonces, bueno, ok, así se hace, entonces sí está circulando. Sí, bueno, sí tiene el derecho literal, aquí sí está circulando. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar aquí? La forma de circulación. ¿Cómo va a circular el cheque? Bueno, el cheque puede circular por endoso, por ser vendido o el pagaré. Muchas veces los pagarés se llegan a vender, ¿sí? Para que puedan tener una circulación e ir pasando de persona a persona. ¿Tienen alguna duda de esto? No, profe.
Creo que no, profe. Una disculpa, hay un compañero, me parece que en sala de espera. Pero espérame, porque no me aparece aquí nada de la computadora. Luego aquí me aparece quién está en la sala de espera. Mm, mm, mm. Aquí, ay. No tengo a nadie en sala de espera. Ah, sí, ya vi. Sí, Arena Silva, Mauricio. Ok, ya está. Y ahorita se une. Ok, bueno, ok. Profesor, en la Sí. parte de forma de circulación, ¿me puede dar un ejemplo? Ujú. Si vamos a suponer le dan un cheque que no sea al portador, porque al ser al portador pues circula libremente, sino que le dan un cheque a su nombre, entonces a la hora de que se lo dan a su nombre pues es para que usted vaya y lo cobre. Sin embargo, usted lo puede endosar en el reverso, en el anverso del cheque. En el anverso del cheque usted le pone, cedo los derechos de este título a fulanito de tal, su firma, en ocasiones piden la fecha, en los bancos piden la fecha, piden un teléfono, en fin, varias normas que seguir. Lo firma y entonces se le paga a la persona a la que usted se lo entregó. Ya está circulando. ¿Sí? Ya no lo hice yo. Aunque fue expedido para mí, para que yo lo pudiera cobrar, yo lo puedo endosar y se lo puedo dar a usted y usted va al banco y lo cobra. Entonces, en ese sentido, yo le puedo decir, mira, yo te debo, vamos a suponer, 10,000 pesos, pero aquí tengo un cheque por 8,000, te doy el cheque endosado para que tú lo cobres y 2,000 pesos más y ya quede mi deuda saldada con usted. Y entonces ya usted va al banco y lo cambia, ¿no? O a lo mejor tiene ya cuenta abierta y lo deposita, cualquiera de las dos cosas, pero ya le están dando la autorización de que otra persona sea la que haga ese trámite y ya no tengo que ser yo específicamente. ¿Sí le queda claro? Sí, gracias. Vamos a ver las acciones. Cuando ustedes, y no sé si se los comentaron, pero cuando ustedes eh, constituyen una empresa, a la hora de la constitución de la empresa, hay un inciso del articulado de la constitución de la empresa en donde dice que cuánto va a ser el monto de capital, cómo va a estar representado, quiénes son los accionistas y cuántas acciones tiene cada uno de los accionistas. Entonces puede ser que ustedes constituyan una empresa y sean 5 personas y uno aportó 200,000, otro aportó 100,000, otro 50,000, otros 50,000 y otros 100,000. Entonces ya tienen 500,000 pesos que están distribuidos de esa manera. Bueno, entonces aquí hay dos funciones. Uno que son los títulos de crédito propiamente dicho y las acciones que tienen un valor. Vamos a dividirlo en dos partes. Uno de los títulos, que es esto que vamos a ver, y otro que son de las acciones. Cuánto cuestan las acciones, qué tipo de acciones son, en fin. En los títulos, un título puede abarcar varias acciones o puede comprender varias acciones. En este sentido, en el momento en el que el contrato social se firme, vamos a suponer el día de hoy, que es 13 de abril, en ese sentido, bueno, el 13 de abril se firmó el contrato social para constituir una empresa. Entonces, a partir de ese tiempo, de esa fecha, es un año para que se puedan hacer las acciones. Las acciones, desgraciadamente ahorita pues no es presencial, es a distancia. Y yo luego les llevo una o dos acciones en blanco para que ustedes vean el tipo de papel que es totalmente diferente, cómo están diseñadas, qué tienen, en fin, una serie de cosas y bueno, ustedes lo podrán ver. En este caso, bueno, pues se tiene el plazo para expedir las acciones de un año. A partir de que se firme, en un año tienen que hacer todo lo de las acciones, deben de ser firmadas,
por el apoderado legal de la empresa y por la persona que es propietaria de esa acción. Puede ser también que se la demos de tipo, pues no nominativa, sino al portador, ¿sí? Y aquí lo tenemos, son, mm, pueden ser nominativas o al portador y amparar una o varias acciones. Este es un título, no es una acción. Las características de las acciones las vamos a ver en el recuadro de abajo, ¿sí? Y bueno, se pueden transferir mediante un endoso, como hace rato yo les decía. Ustedes compran acciones y esas acciones, digo, puede ser un momento que digan, no, se me hace que esta empresa va mal, entonces yo quiero deshacerme de mis acciones. Yo las puedo transmitir, sí, mediante un endoso, nada más que aquí es más complejo. Yo hace rato le explicaba a su compañera de un cheque, pues se endosa por el reverso del cheque y se le ponen ahí los datos y se firma y ya. Una acción no es tan fácil porque una acción debe de haber una asamblea en donde yo manifieste que ya no quiero seguir siendo socio y que pongo a la venta o a la disposición de los otros socios en primera instancia. Eso se llama la ley del tanto. Yo primero lo tengo que comercializar dentro de los socios de la empresa. Si a nadie le interesa, nadie está interesado en comprarme las acciones, entonces yo puedo venderla al público inversionista, a otra persona. Entonces se llevaría a cabo una asamblea en donde digo, yo lo vendo, no, pues nadie los quiere, bueno, aquí yo traigo a alguien que me lo va a comprar, lo presento y bueno, se hace todo lo conducente, todo el papeleo para la salida de un accionista, la entrada del otro, y el que sale está endosando esa acción, ese título, más que una acción, ese título para que pueda ser retransmitido, ¿no? Para que se pueda transmitir. Aquí hay una situación, las acciones, estos títulos que ya expedimos deben de estar pagados al 100%. Si no están pagados al 100%, quiere decir que son títulos que no han sido exhibidos, existen pero no han sido exhibidos, no han sido pagados. Y entonces, mientras no sea así, no se puede negociar. O sea, tienen que estar para negociarlos, para venderlos o para cambiarlos o lo que ustedes quieran hacer. Deben de estar completamente exhibidos. ¿Qué quiere decir? Que deben de estar totalmente pagados. Eso es lo que quiere decir. ¿Okay? Aquí en lo de las acciones, bueno, pues aquí vamos a ver que una acción, cuando ustedes protocolizan el acta para hacer constituida una empresa, sí, les van a dar a los accionistas un sinnúmero de situaciones. Una, que ustedes van a tener un derecho igual que todos, en fundamento a que tienen una acción. Ya en fundamento de qué pesa más, pues será quien tiene más acciones, ¿no? Estas acciones no se pueden dividir y tienen derecho a un voto. No se pueden dividir, ¿qué quiere decir? Cuando ustedes están constituyendo una empresa, dicen, bueno, ¿qué valor le damos a su acción? Yo sería una pregunta, vamos a suponer que nosotros vamos a hacer una empresa, vamos a constituir una empresa, y para constituir esta empresa, bueno, pues entonces vamos a tener que decir, bueno, ¿cuánto cuesta nominalmente la acción? Y entonces decimos, bueno, la acción nominalmente cuesta, ¿cuánto les gustaría ponerle a una empresa? Supongamos que ahorita la estamos protocolizando para constituirla. O sea, el precio de la acción, Ajá, su unos valor 100 pesos. nominal, 100 pesos. ¿Y en base a qué le pones 100 pesos? En base a, pues, el tamaño de la producción y las ventas que podemos tener y, pues, cuánto impacto podemos tener en el mercado. Digo, 100 pesos es una muy pequeña cantidad para lo que cuestan las acciones de, pues, empresas que ya son nacionales o empresas que tienen muchísimo más tiempo en el mercado. Aunque Ok. creo que igual que está muy, muy caro ahora que lo pienso para hacer una empresa nueva. Por eso te pregunté, porque tú dices 100 pesos, ok, pues ¿en qué te basas? Porque todo lo que ustedes, bueno, aprendieron a hacer un plan de negocios.
y con el plan de negocios más o menos pueden darse una idea de cómo va a estar la empresa y qué va a dar, pero no es una empresa consolidada, es una empresa que apenas inicia, es una empresa que le puede ir muy bien o le puede ir muy mal. Por ejemplo, ahora con la pandemia, eh, por acá, por donde tienen su casa, hay ciertas plazas. En una plaza empezaron a vender o a rentar los locales y todo el mundo estaba muy, muy contento y que personas que iban a poner su negocio. Viene la pandemia y la cierran. Ni siquiera inauguraron. O sea, no hubo inauguración. Se cerró por la pandemia. Ahí sería conveniente, pero pues ya para haber hecho la constitución de la empresa es porque ya tienen cuál es el valor de la acción. Entonces ahí sí sería 100 pesos. Por eso yo te preguntaba cuál era tu base para decir 100 pesos. Y tú mismo se lo dijiste, es una empresa nueva y a lo mejor 100 pesos sí es muy caro. Usted inviértale, vamos a llegar a los 250. Ok, o sea, por lo general, y aunque parezca así muy, muy decir, ay, no creo, hay muchas empresas, en algún tiempo trabajé para Coca-Cola, no bueno, trabajé para la Sport Corporation y luego trabajé en las distribuidoras de Coca-Cola, en las embotelladoras mexicanas de Coca-Cola. Y en ambos casos me encontré que las acciones tenían un valor de 1 peso. Eso es lo que valían las acciones, 1 peso. Menos de eso, pues no, ¿verdad? Entonces ya te decían cuál es el valor nominal de la acción, 1 peso. Ese es el valor nominal, porque hay valor comercial que ustedes ahorita en finanzas yo creo que van a ver, si no es que ya han visto algo o no sé cómo, en qué vaya, pero van a ver que hay acciones que su valor nominal puede ser 1 peso, pero su valor comercial puede ser de 10,000 pesos. O sea, hay dos cosas totalmente diferentes. Pero aquí, bueno, aquí estamos hablando de que tienen un valor, son indivisibles. Y nosotros ya dijimos, valen 50 centavos, valen 50 centavos. Valen 1 peso, 1 peso. Valen 100 pesos, como dijiste, pues son 100 pesos, no lo podemos después dividir. Ah, no, ¿sabes qué? Entonces de aquí que sean 4 de a 25 pesos, no. Vale lo que dijeron, su valor nominal es 1 peso, 2 pesos, 20 pesos, 100 pesos, no se puede fraccionar. Y aquí tienen derecho a un voto. No sé si en determinado momento se los comentaron en la clase que tuvieron respecto a bueno, de emprendedores, cómo se constituye una empresa, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos aquí es que no podemos emitir nuevas acciones hasta que las que ya tenemos sean totalmente exhibidas. Si no están totalmente exhibidas, ¿qué quiere decir? Pagadas, no podemos emitir nuevas acciones. O sea, nosotros salimos con un capital de aportación de 1 millón de pesos y si ese 1 millón de pesos ya fue totalmente exhibido, podemos sacar acciones nuevas por otro 1 millón de pesos. Mientras el 1 millón de pesos inicial de valor de capital de aportación no esté totalmente pagado, no se puede hacer. ¿Sí? Necesitamos tenerlas totalmente pagadas. Ahora, las acciones, también yo hace rato les decía que nominalmente valen 1 peso, pero comercialmente valen más, que ese sería su valor de mercado. ¿Sí? ¿Pueden tener valor de mercado? Sí, sí pueden tener valor de mercado. Todo depende de cómo le vaya a la empresa, que también esté financieramente, qué tipo de productos vende. Por ejemplo, ahorita, después de toda esta pandemia que pasaron, ¿hacia qué sector invertirían ustedes? ¿Al de servicios? ¿Al de alimentos? ¿Al de medicamentos? ¿A qué sector, después de ver lo de la pandemia, ustedes pudieran decir, no, pues aquí yo sí aseguro? ¿Cuál creen Una ustedes que sería? farmacéutica. De las telecomunicaciones podría ser. Telecomunicaciones, pues sí, pero más que eso. Digo, En una porque sí. farmacéutica. Plataformas digitales.
por empresas digitales. Pues también se podría, pero ¿qué es lo que, aunque pase lo que pase, siempre se va a necesitar? La Los comida. servicios. Alimento, ¿no? Y La- medicamentos. La comida, ¿no? Sí, La comida, pase lo que pase, a lo mejor la tecnología y todo lo que ustedes quieran pues está muy bien y a todo dar y nos facilita muchas cosas, pero de que todo el mundo tiene que comer, todo el mundo tiene que comer, ¿sí o no? sí. Sí, pues sí. Entonces es a la que más se le apostaría, ¿no? A ese tipo de empresas. Porque pues las otras sí, o sea, sí nos hace falta la tecnología, sí nos hace falta muchas cosas, pero yo creo que ya después de esta experiencia, pues así para garantizar que mi inversión va a estar bien, pues tendría que ser de comida o tendría que ser de medicamentos. Bien, por ahí alguien dijo una farmacia, no, también puedo adquirir una franquicia de una farmacia. Yo sé que el medicamento, si en pandemia, pues lo necesitamos, si de por sí el medicamento se necesita sin epidemia, ahora con una epidemia encima, pues como que se acrecenta, ¿no? Y es así, ¿no? A ver, cuando oyeron que dijeran, se cierran las farmacias, incluso se cierran los restaurantes también, pero ¿qué pasaron? Pues salimos con venta únicamente para casa, ¿no? Para que se lleven o para que se consuma aquí y de alguna manera, bueno, pues también les compraron, ¿no? Entonces, pues creo que las importantes de esto pues serían las farmacéuticas y las de alimentos. Y no solamente a nivel restaurante, sino también de alimentos en su estado natural, ¿no? Porque pues por acá, por la casa de ustedes, siempre se pone un mercadito. Y pandemia o no pandemia, el mercadito se ponía siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay la necesidad. ¿Ok? Entonces, bueno, este, y pueden tener valor de mercado, sí, sí pueden tener valor de mercado, es lo que ustedes yo creo que van a ver, cuál es el valor de mercado, las acciones, cómo cotizan. Anteriormente, bueno, pues ahorita no se puede por la pandemia, hacían una visita a casa de bolsa para que vieran cómo opera la casa de bolsa, cómo todo esto. Anteriormente creo que era más ilustrativo o más emocionante cuando empezaban a tocar la campanita y a gritar y vendo y todo. Ahora ya todo es más tecnología, así es más tecnológico, pero aún así pues está bien para que vieran un piso de remates de la bolsa. No creo que los lleven y yo creo que pues, por la pandemia está medio difícil, ¿no? ¿O ustedes qué creen? Pues ojalá sí nos tocara, pero ya no creo. Pues sí. Ok. ¿Qué sucede también? Bueno, eh, nos van a dar 30 días a partir de la fecha de prácticamente que se firme el contrato de la empresa para llevar a cabo la empresa, para que se puedan hacer las acciones, para que se paguen las acciones, ¿no? Aquí no sé si les hablaron en su clase de contabilidad en séptimo, que hay dos tipos de empresas de capitales y empresas de personas, ¿no? Las de capitales son sociedades anónimas, las de personas son asociaciones o sociedades civiles o cooperativas. Entonces, dependiendo de eso, tienen que tener su fecha de aportación de todo el capital. Si no se diera que ustedes ponen, pues sabes que son empresas de capitales y es 1 millón de pesos de capital de inversión y no se da dentro de eso, este plazo de 30 días, ¿qué es lo que sucede? Que bueno, las acciones que no fueron pagadas tendrán que ser canceladas y reducido el capital. Entonces, bueno, entonces ya no se cumplió el plazo, eso es lo que procederíamos a hacer en determinado momento. Ahora aquí también de este tipo de acciones se dividen en preferentes y comunes. Las preferentes son aquellas que ya tienen garantizado un 5% de dividendo, ¿sí? Y las comunes son las que no tienen una garantía de dividendo, pero a cambio de eso están involucradas en la administración de la empresa. ¿Qué otra cosa tienen de diferencia entre las preferentes y las comunes? ¿No les hablaron de eso en su clase? El derecho a voto, ¿no? Ujú.
¿sí? Las preferentes no tienen derecho a voto, las comunes sí tienen derecho a voto, ¿sí? ¿Perdón? Bueno, unas tienen derecho a voto y las comunes tienen derecho a voto, las preferentes no. O sea, las preferentes ya tienen 5% de ganancia, las otras no, pero no tienen derecho a voto. Y aquí pues no tienen derecho de vencimiento, ¿sí? Y que otorgan dividendos, una cosa importante. En este sentido, aquí no tiene una fecha de vencimiento. Realmente la fecha de vencimiento anteriormente era la fecha del contrato social. Anteriormente, por ahí 2016 lo cambiaron, pero antes de 2016, a la hora de constituir una empresa, la constituían y tenía un vencimiento o tenía un plazo de 99 años. Y pues en la actualidad ya no, ya lo dejaron libre, y entonces ya no tiene una fecha de vencimiento. ¿Qué otorga? Dividendos. Para el reparto de utilidades se les da a los empleados, a los trabajadores, a los socios se les otorgan dividendos, que son cosas totalmente diferentes. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? No, profe. No, hasta ahorita no, profe. Ok. Hay otros instrumentos de crédito que también se utilizan y estos elementos para poder otorgar crédito se llaman créditos colectivos y son las obligaciones y las obligaciones tienen ciertas características como cuáles. Bueno, lo vamos a dividir en dos que van a ser generales y van a ser de las obligaciones. En las generales, bueno, falta de la emisión, perdón. En las generales, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, en las generales pueden ser nominativas o al portador, que es algo que a todos los títulos de crédito se da. Puede ser nominativo o al portador. Yo prefiero que sean nominativas, así viene especificado el nombre de la persona que es dueña de esa obligación o de esa acción también. De lo contrario, pues el que las posee, el que la tiene, es el dueño, ¿no? Aquí también nos habla de que estas obligaciones, como son títulos de crédito colectivos, van a tener que tener varias características. Uno, nos van a tener que decir cuál es el capital que se requiere, cuánto es el número de obligaciones que se van a emitir, a cuánto asciende el valor de la emisión, en este caso son bastantes millones, ¿sí? ¿Qué interés va a dar? O sea, o el 8%, el 10%, el 20%, no sé, lo que se especifique ahí que se va a dar como el interés ganado y lugar y fecha en la que se va a hacer. Aquí yo les diría, para el proyecto que tiene el gobierno de Dos Bocas, que es una refinería, si no pudiera el gobierno en determinado momento sufragar todos los gastos, ¿podría hacer una emisión de obligaciones? ¿O no? ¿O qué creen ustedes? Porque puede ser que por todo esto de la pandemia y todo, pues bueno, pues ya no tengo recursos para seguir construyendo la refinería, pero sí la necesito. ¿Podría el gobierno emitir obligaciones? ¿O ya no hago mi proyecto? Ya no lo realizo. No, pues sí debería haber Sí, manera de no puede. hacerlo, ¿no? Debería de realizar el proyecto. Entonces, pero ya no tengo dinero. Pues pone un interés, ¿no? Así como el que nos dijo que se puso cuando iban a hacer los Juegos Olímpicos. No, pero en los intereses es un impuesto. Ah, bueno, un impuesto. Sí, ese es un impuesto, pero bueno. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, porque aquí nada más de los Juegos Olímpicos se puso el impuesto porque era a nivel nacional. Aquí, pues nada más va a ser un sector el que se va a ver beneficiado, digamos, lo que sería donde está el Dos Bocas. Entonces, ¿podría emitir obligaciones o no?
¿Ustedes qué creen? ¿O solicitar un empréstito? Mm, ¿Qué creen ustedes? Bueno, pues ahí se los dejo de tarea. Pero pueden emitir deudas. Aquí para el gobierno serían bonos, puede emitir algún bono de la refinería. Bueno, aquí para las obligaciones que nos dicen, bueno, tenemos que tener una garantía, garantías especiales. ¿Qué pasa si no cumplo? A todos los inversionistas, vamos a suponer de dos bocas, dicen, bueno, pues te voy a garantizar que sí te pago. Pero si no puedo hacerlo, ¿qué te daría? Bueno, a lo mejor te vuelvo accionista de la refinería y ganarías más, en fin, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Y son garantías especiales que si no cumplen, sobre esas garantías especiales, ¿no? Te doy el terreno, en fin, todo lo que se pudiera para manifestar, porque son préstamos muy, muy grandes los que se consiguen con este tipo de obligaciones. Bueno, también tiene que tener una firma autógrafa de un representante común. Esto de firma autógrafa, bueno, pues ya con toda la tecnología ahora ya están siendo firmas digitales. Sí, ya todo esto, incluso la ley la tienen que cambiar para que ya entre la firma digital. Sí, que al decir, son mucho más, digamos, garantizan más que la persona lo firmó a una firma autógrafa porque se puede, ahora sí que alguien lo puede copiar, o alguien puede hacer una firma igual, ¿verdad? Pero la firma electrónica pues es más difícil. ¿Sí? Aquí, bueno, aquí hay una cosa importante, no forma parte del capital. Si no forma parte del capital, contablemente, ¿en dónde estaría alojado este préstamo? ¿En dónde lo registraríamos? ¿En los pasivos? En los pasivos. ¿En qué pasivo? A largo plazo. A largo plazo, ¿sí? O sea, este te quedaría registrado como un pasivo a largo plazo. ¿Por qué? Porque este tipo de créditos no se van a pagar en un año, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro. A lo mejor necesitan 10 o 15 o 20 años, dependiendo de la magnitud del proyecto que estemos nosotros llevando a cabo, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de Dos Bocas es un proyecto muy, muy grande, que de hecho creo que para construirlo se van a llevar 2 o 3 años. No es tampoco así tan fácil de decir, bueno, pues empiezo ahorita, para el pasado mañana ya estamos inaugurando, ¿no? ¿No? Pero aquí la situación es que, bueno, no forma parte del capital, lo cual quiere decir que son obligaciones que tiene que cumplir la empresa, ¿no? Bien, aquí lo dice, como ustedes lo dijeron, se consideran pasivos de la empresa, que es lo que sí tienen una fecha de vencimiento. O sea, si bien las acciones no tienen fecha de vencimiento, porque ya no hay algo que nos diga son 20 años, 30 años, ¿no? Ya nada como antes que había 99 años. Entonces estos sí tienen una fecha de vencimiento. Esa fecha de vencimiento puede ser a 10 años, o a 12 años, o a los años que sea, ¿sí? Entonces, bueno, pues sí tiene una fecha de vencimiento. Eh, en las acciones, ¿qué es lo que la acción entrega al inversionista? Dividendos. Dividendos, ¿sí? Y las obligaciones, ¿qué es lo que van a entregar al poseedor de la obligación? Intereses, Intereses, ¿no? ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? ¿Ok? En- para poder emitir las obligaciones, lo que se requiere es que, de acuerdo a cómo se administra la empresa, por lo general son consejos de administración, se tiene que citar a todos los consejeros para que se ponga pues a su consideración la emisión y se suscriba la emisión y las garantías que se van a dar de esa emisión. Y también tenemos aquí algo que también es importante, que es el representante común.
como son títulos de crédito de que van a amparar muchas personas, las van a pagar esas personas, entonces es muy difícil estarlas manteniendo pues en constante información de qué es lo que está pasando con su inversión. Sin embargo, el representante común es lo que tiene, hace las funciones de estar vigilando y de estar informando a todas aquellas personas que adquirieron esta obligación de cómo va su inversión, va creciendo, no va creciendo, va bien o no, ¿sí? Y para todo esto, que también se requiere, bueno, que tenga un aval de las instituciones de crédito y que éstas sean inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Ahí se tiene que inscribir, ¿por qué? Porque para evitar fraudes, para evitar situaciones que a la mera hora de la hora pues resulte que me dijeron que era y no fue, porque no es tan sencillo emitir obligaciones, y sobre todo que yo voy a tener que dar también ciertos parámetros, los voy a tener que medir, y uno de esos ciertos parámetros es el activo neto de mi sociedad. Lo que yo tengo como activo fijo neto es, no puedo sacar una emisión mayor a ese activo fijo neto. O sea, ahí ya tengo un tope. A lo mejor yo digo, no, son 1,000 millones, no, espérate, pero el activo de tu empresa apenas son 500. Entonces tú no puedes rebasar esos 500. Ahorita ustedes pues están en finanzas, y en finanzas yo creo que van a ver esto, cuál es el activo fijo neto de la sociedad. Y bueno, pues mi intención es yo emitir obligaciones. Aquí yo tengo que tener una declaración que es unilateral, únicamente mía. No puede ser bilateral, no puede haber de dos. O sea, no puede ser alguien que llegue y me dice, oye, ¿por qué no haces esto? Sí, mira las obligaciones y que esto, y sí, y tú las emites y yo las compro, ¿no? O sea, yo necesito el recurso porque sé que de acuerdo a mi proyección me va a ir mucho mejor si amplío la empresa, o si pongo una sucursal, o si en lugar de estar rentando ya tengo mi edificio, mi bodega propio, en fin, todo eso que se tiene que medir. Entonces, bueno, pues es una declaración unilateral, únicamente de la empresa hacia aquellas personas interesadas en invertir en mi empresa, ¿no? Y bueno, pues necesito darle cierta seguridad, ¿sí? Y que la emisión no rebase el activo fijo neto de mi empresa. Ahorita todavía no ven razones y proporciones, ¿verdad? O ya vieron razones y proporciones. En finanzas. No, no hemos visto eso. Profe, no, profe. No, profe. Pues lo van a ver, en algún momento lo van a ver, ¿ok? ¿Tienen alguna duda de esta? Por el momento no. No, profe, no. Vamos a ver otro medio por el cual podemos obtener financiamiento, y esto es a través de fideicomisos, pero se les nombra certificados de participación. Estos certificados de participación solamente se dan a través de un fideicomiso, ¿sí? Y estos lo vamos a dividir en dos: los títulos que tenemos aquí, ¿sí? Que bueno, seguimos con la misma característica, nominativos o al portador, seriados, que tenemos que ir nosotros haciendo, o nosotros ya lo tenemos que tener bien, y también pueden circular en función al endoso. Pueden ser endosables para poderlos irlos transmitiendo, para que circulen en función a las necesidades que nosotros vayamos teniendo. Y bueno, esto da como resultado que para poderlos emitir tiene que ser a través de un fideicomiso. El fideicomiso es el que se va a generar para poder llevar a cabo ese proyecto. Y también aquí tenemos al representante común, ¿sí? Que podrá ser o no tenedores. ¿Qué quiere decir? Que al mismo tiempo de que forma parte de los tenedores, de los que compran estos certificados, al mismo tiempo puede ser un representante común.